Muchas gracias. Bueno, esta presentación lo conversamos el tema acerca de algunas dudas que habían con respecto a la movilización temprana y la rehabilitación funcional en el paciente crítico. Dentro de los primeros papers que se iniciaron en este proceso de rehabilitación de paciente crítico quedó muy claro cuáles eran los beneficios que tenía una rehabilitación precoz y una movilización temprana en la calidad de vida de los pacientes ingresados a la UCI, la función física del paciente, el aumento o la permanencia de la fuerza de la musculatura, ya sea periférica como respiratoria, la disminución de los días del paciente conectado a la ventilación mecánica o el aumento de los días libres de ventilación mecánica, y lo más importante, que se vieron los beneficios de la disminución de los días de estadía en UCI y de estadía hospitalaria de los pacientes críticos. Nosotros sabemos que cada vez que ingresa un paciente a una unidad de paciente crítico, va a tener múltiples complicaciones asociadas. Dentro de eso tiene la debilidad muscular adquirida, que es bastante importante y bastante considerable. Hay un aumento de la morbimortalidad de los pacientes y un empeoramiento físico de la condición física del paciente durante su periodo de estadía en las unidades de paciente crítico. Todo esto aumenta la evidencia de que una movilización y una estimulación de las actividades de manera temprana va a ayudar a evitar o a disminuir este empeoramiento. Pero lo más importante es, como en el paciente crítico, concientizar el movimiento nuevamente. Entonces sabemos que una vez que ingresa un paciente va a tener un gran problema, que es su patología, la patología en sí que lo llevó a estar internado en una unidad de paciente crítico y a estar ventilado, y todo un círculo o un proceso inflamatorio que se va generando, que va prolongando los días de ventilación mecánica, la estadía en la UCI, la estadía en el hospital, y va a aumentar los eventos adversos que va a tener él durante toda su estadía hospitalaria. Por lo tanto, se determinó que una movilización progresiva en este sentido, va a aumentar el rango de movimiento, va a aumentar el trofismo muscular, va a aumentar lo que es la fuerza muscular, va a permitir que este paciente, en definitiva, salga de la cama lo más rápido posible. Entonces empezaron a aparecer todos estos estudios a partir del 2009, 2008, 2010, los que hablaban acerca de la intervención de la actividad física temprana. Y dice: la actividad temprana y la rehabilitación en UCI puede jugar un rol importante en la prevención de los eventos adversos, conocidos principalmente como la inmovilidad, incluyendo la atrofia muscular y la debilidad, el acortamiento del tejido conectivo y el desacondicionamiento físico general. También la movilización temprana en UCI puede estar asociada a una mejor fuerza muscular, a una independencia funcional, a cortar el periodo de delirium de los pacientes, a cortar el tiempo de ventilación mecánica y definitivamente a cortar los días de estadía en UCI. Aquí está el gran estudio que todos en el 2009 se agarraron un poquitito, el de Lancet, en el que hablaba de toda esta movilización temprana y que fue como el boom de la rehabilitación funcional en el paciente crítico. Pero aquí hablaba que aquí este paper lo que deja o que recalca es que no solamente el kinesiólogo en este caso es el que tiene que realizar la rehabilitación del paciente, sino que tiene que ser una estrategia de rehabilitación integral. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Es decir, esta rehabilitación integral está realizada por, primero, protocolos de sedación. Segundo, cuando el paciente está ventilado, con pruebas de ventilación espontánea. La terapia física y la terapia ocupacional son las que se tienen que abarcar la mayor cantidad de veces al día. Y este estudio llevó a que se generara el famoso desarrollo de la categorización de la dependencia kinésica en las UCI. ¿Por qué? Porque aquí se quedó claro de que no es un aumento del tiempo en que yo realizo la sesión, sino que eran sesiones cortas, pero varias veces al día, más que una sesión muy larga. Por lo tanto, esto mejora los resultados y el abordaje que se tiene en el paciente cuando está conectado a ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es lo que es la movilización temprana y qué es lo que es la rehabilitación integral?
La movilización temprana es la implementación de ejercicio físico en los pacientes de UCI dentro de los primeros 2 a 5 días, considerándose como el tiempo ideal en el paciente ventilado entre las 48 a 72 horas, observándose importantes beneficios como la disminución de las neumonias asociadas a ventilación mecánica, la disminución de las trombosis venosas profundas, la disminución de las úlceras por presión y principalmente de la debilidad adquirida en UCI. También tiene un impacto financiero al reducir los días de estadía, ya sea en UCI como la estadía hospitalaria, y además en prevenir lo que era el gran síndrome post cuidados intensivos, que antiguamente los pacientes salían con un importante déficit funcional una vez que se les daba de alta del hospital. Por ende, se empezaron a desarrollar lo que se conoce como los dominios clínicos más relevantes, identificados para la rehabilitación o la fisioterapia en la unidad de cuidado intensivo, que son el criterio para iniciar el tratamiento y la rehabilitación, las mediciones que son necesarias para realizar a los pacientes y poder realizar las intervenciones, y la evidencia para la efectividad de los tratamientos. Si no tenemos un buen criterio de la necesidad del paciente, si no realizamos las correctas evaluaciones que necesitamos enfocarnos en el paciente, no vamos a saber efectivamente cuáles son las necesidades de este paciente crítico, porque son necesidades individuales, no los podemos juntar a todos en el mismo grupo. Entonces ahí se desarrollaron el famoso concepto de las barreras y la estrategia de la movilización temprana, que se deben conocer antes o previo a empezar a realizar una intervención de ya sea movilización temprana o rehabilitación integral en el paciente crítico. Tenemos principalmente las barreras relacionadas al paciente, que son las barreras físicas del paciente propiamente tal, relacionadas con la enfermedad que lo llevó a ingresar a una unidad de paciente crítico, como una inestabilidad hemodinámica, la presencia de arritmias, la inestabilidad respiratoria, que el paciente haya ingresado por un distrés respiratorio, que tenga asincronías del ventilador, el dolor en el paciente, el estado nutricional pobre del paciente o los pacientes muy obesos, lo que era la inmovilidad o la debilidad que tenía el paciente previo a su ingreso a la unidad de paciente crítico. Tenemos también las barreras de la sedación profunda o cuando usamos bloqueo neuromuscular, el delirium y la agitación en el paciente. También algo que nosotros no consideramos mucho y de repente presionamos mucho al paciente, y es cuando él no quiere realizar las actividades. En definitiva, él no quiere cooperar, no tiene motivación de cooperar o está ansioso. Entonces, eso a veces nosotros intentamos como que lo forzamos a que el paciente realice la actividad, cuando él a veces no tiene ganas de realizar la movilización o la kinemotora en este sentido. Fatiga o necesidad de reposo del paciente, o que el paciente esté somnoliento, y los mismos dispositivos o el equipo que se utiliza para monitorear al paciente en las unidades críticas. Las barreras estructurales, tenemos las limitaciones del staff. El personal, que un número mínimo de kinesiólogos para quizás un mayor número de pacientes, por lo tanto no existe el recurso humano para poder realizar todas las terapias que se necesitan durante el día, y la falta en definitiva de programas o de protocolos relacionados con la movilidad temprana, y tenemos la limitación del equipo que se necesita para realizar la actividad física en el paciente. Las barreras culturales es la falta de cultura o el desconocimiento que se existe acerca de la movilización temprana y de la rehabilitación integral. La falta muchas veces del interés del mismo staff o el mismo equipo de realizar esta actividad o realizar una rehabilitación integral y tener un cambio de visión acerca de la intervención en el paciente. Tenemos también las barreras acerca de los procesos, que son la falta de planificación y de coordinación dentro del equipo multidisciplinario para realizar la rehabilitación integral. Y lo que yo le decía, se necesitan hacer evaluaciones y valoraciones claras y objetivas para tener las reales expectativas del paciente, porque de repente no podemos pretender que un paciente salga de la UPC caminando cuando en su día a día o la vida diaria el paciente con suerte se levantaba de la cama, se sentaba en un sillón o en una silla y con suerte iba al baño. Y obviamente los riesgos que existen acerca de la movilidad y el estrés o la injuria que se puede generar en relación a la movilidad temprana del paciente.
Tenemos el consenso experto y las recomendaciones acerca de cuáles son los criterios de movilización segura en los pacientes conectados a ventilación mecánica. El verde son el signo de que prácticamente no existe ningún riesgo de movilizar al paciente. El triángulo amarillo indica que hay un potencial riesgo si de repente se encuentra en ciertas condiciones en que me diría que de repente el paciente puede tener algún estado de fatiga o inestabilidad frente a la movilización, y el rojo simplemente indica que no es conveniente y no se debe realizar una actividad de movilización en ese tipo de paciente. Vamos a enfocarnos principalmente en los amarillos y los rojos en honor al tiempo, es decir que ahí en el cuadro vemos los ejercicios que se pueden hacer en cama y los ejercicios que se pueden hacer fuera de cama. ¿Cuándo? Si nosotros hablamos de las condiciones respiratorias del paciente, la principal precaución o el signo amarillo me indica que pacientes con FIO2 mayor de 60 es un poco riesgoso realizar algún tipo de movilización, ya sea en cama o fuera de esta. Pacientes con saturación menor a 90%, yo creo que a veces se puede permitir en el paciente hipótico, pero ojalá sobre el 86% y más abajo no. Entonces en ello me dice que con saturaciones menores al 90% existe ya un cierto riesgo en realizar ejercicios en cama y no se deben hacer ejercicios fuera de la cama. Frecuencias respiratorias mayores a 30 respiraciones por minuto me genera un cierto riesgo, ya sea en ejercicios en cama como fuera de esta. En relación a los métodos de ventilación, paciente en bafo, ejercicio en cama ya era riesgoso y ejercicio fuera de cama completamente contraindicado. Los pacientes con PIB mayor a 10 centímetros de agua es riesgoso hacer ejercicio en cama, y es riesgoso hacer ejercicio como por ejemplo en algunas condiciones se hace el sedente borde cama en el paciente aunque tenga tubo endotraqueal. Las asincronías del ventilador también es riesgoso y se genera una cierta precaución, ya sea los pacientes conectados a óxido nítrico, y aquí marca que en pacientes en posición prono está completamente contraindicado realizar algún tipo de movilización, ya sea en cama como fuera de. Las consideraciones cardiovasculares, intervenciones en la terapia antihipertensiva, tenemos el riesgo de mantener una PAM dentro de rangos estables, prácticamente PAM bajo 60 se contraindica ya sea hacer ejercicio en cama como fuera de esta. Pacientes con bradicardia, prácticamente no se les puede hacer ejercicio ni en cama ni fuera de ella. La inestabilidad hemodinámica, pacientes con frecuencia sobre 150 latidos por minuto prácticamente no se recomienda hacer, y por lo general la recomendación es hacer ejercicio en pacientes que tengan una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto. En relación al ECMO, por lo general en el ECMO se permite hacer movilizaciones, sobre todo las movilizaciones en cama, y principalmente por el riesgo de los catéteres, es lo que se contraindica un poco la movilización fuera de la cama. Las consideraciones neurológicas, principalmente lo que se dice, aquí viene un poco lo que de repente cuesta que entiendan los médicos, que dicen, no, pero es que la movilización disminuye el delirium, disminuye la agitación del paciente. No, está contraindicado realizar movilización y rehabilitación en los pacientes que están con una agitación motora y que están con un delirium más o menos exacerbado. Cuando el paciente está combativo, porque existen varios riesgos, que el paciente se caiga, que el paciente se fatigue, por pérdida de conciencia, o que principalmente lesione también al equipo que está haciendo la rehabilitación. Por lo tanto, hay que marcar la diferencia en que la movilización temprana ayuda a la disminución del delirio, pero no en pacientes que están agitados o en pacientes que están combativos. Los aumentos de presión intracraneales o los aumentos de PIC está completamente contraindicado, ya sea los ejercicios dentro de cama como fuera de esta, y en algún tipo de lesiones, principalmente ya sabemos que hay algunas lesiones neurológicas en que se puede hacer la movilización en cama sin ningún problema, pero fuera de esta prácticamente en todas me marca una precaución o prácticamente que no se puede realizar, sobre todo las lesiones de médula espinal, las lesiones de columna vertebral, o en pacientes con ciertas lesiones de inestabilidad severa.
Consideraciones quirúrgicas, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos o que nosotros teníamos eran los pacientes con un cierto nivel de sangrado. Dentro de todos los sangrados de vía aérea alta, los sangrados de digestivo, se puede hacer movilización en cama. Cuando teníamos los problemas era de que los médicos entendieran de que un paciente que tiene un sangramiento activo, digestivo, en realidad no es recomendable hacerle ejercicios fuera de la cama, ni el sedente borde cama, ni mucho menos la bipedestación. Se pueden hacer movilizaciones con cierto grado de precaución en la cama, pero no está muy recomendado. Y ese era uno de los principales problemas que nosotros teníamos cuando recibíamos pacientes de cirugía. Entonces, existen parámetros de seguridad para iniciar la movilización temprana, y de todo esto tenemos condiciones para iniciar estos protocolos, que son las pasivas, donde el paciente debe tener una estabilidad cardiorrespiratoria y una estabilidad fisiológica. Las consideraciones activas como una respuesta a la estimulación verbal, es decir, lo que más nosotros esperamos o lo que se busca con la movilización es la concientización del movimiento. Por lo tanto, no me sirve tener o realizar movilización un paciente con un SAS 1 o 2 nosotros buscando lo que en definitiva la rehabilitación en UCI, ausencia de agitación, confusión o problemas para seguir las órdenes sencillas, sin aumento de PIC, sin necesidad de aumentar la sedación, frecuencias cardíacas entre 50 y 130 latidos por minuto sin inestabilidad, ausencia de hipotensión ortostática, sin necesidad de dosis alta de amina, una PAM entre 65 y 110 milímetros de mercurio, y en la parte respiratoria una PAFI mayor de 200, un CO2 menor de 50 milímetros de mercurio, pH 730, saturaciones sobre 90%, un PIB lo ideal 10, menor a 10 centímetros de agua, con una FiO2 ideal menor a 60%, y la frecuencia respiratoria menor de 30 latidos por minuto, o sea, respiraciones por minuto. Y ahí aparece el concepto de lo que era la evaluación funcional del paciente crítico. Entonces empezaron a desarrollar todos estos conceptos de categorización del paciente crítico, en los cuales esto se considera que deben ser agrupados en ciertos grupos para poder generar protocolos o maniobras estándares de movilización del paciente. Por lo tanto, se deben agrupar en los pacientes neurológicos, cardiológicos, los pacientes respiratorios, los pacientes sépticos, los pacientes con patologías crónicas exacerbadas, las metabólicas y el resto de nuestros pacientes. Con eso se desarrolló la categorización en kinesioterapias respiratorias en la unidad de paciente crítico, que fue un proyecto generado en el Hospital Roberto del Río y que fue validado ya sea para pacientes adultos como pacientes pediátricos. Y esto permite generar una dependencia kinésica de los pacientes en estadía en las unidades críticas. Tenemos la dependencia kinésica tipo 1, que son supervisiones kinésicas de 10 a 30 minutos con al menos una intervención al día. La dependencia kinésica tipo 2 son supervisiones kinésicas de 20 a 45 minutos con al menos 2 a 3 intervenciones al día. Y la dependencia kinésica tipo 3, el paciente de alto riesgo y supervisión kinésica de 15 a 60 minutos con al menos 3 y más intervenciones al día. Y esa es la razón por la cual nosotros, previo a la pandemia, hacíamos esta categorización de los pacientes. Hacíamos una categorización en UCI, que se hacía solamente la categorización motora, y en UTI se hacía una categorización respiratoria y una categorización motora para ver o para poder evaluar cuáles pacientes eran los que dependían más kinésicamente de nosotros. ¿Por qué en la UCI se hacía solo la categorización motora? Porque se considera que todos tenían una alta demanda respiratoria, mientras que en la UTI no todos tenían una alta demanda respiratoria, pero sí que la mayoría de los pacientes tenían una alta demanda motora. Por lo tanto, esta es la categorización que nosotros usamos, que es la categorización, o es el EDK, que desarrolló José Landero en el Roberto del Río, y que fue validada en pacientes adultos y pacientes pediátricos. En la categorización motora se evalúa la capacidad de seguir órdenes, la fuerza muscular, de acuerdo a la tabla al score de MRC, la sedestación, la bipedestación, la marcha y la escala de Bohr modificada. Con eso se obtiene un puntaje, y la categorización motora me dice que tiene una baja complejidad,
pacientes con un puntaje de 6 puntos, por lo tanto tienen una atención kinésica de una vez al día. Una complejidad moderada son de 7 a 12 puntos, y el paciente puede tener de 3 a 4 sesiones motoras al día. Y la complejidad alta, pacientes que tienen entre 13 a 18 puntos con 2 sesiones al día. Y aquí viene un poco el tema de por qué los pacientes con una complejidad moderada tenían de 3 a 4 observaciones al día, mientras que la complejidad alta tiene de 2 sesiones al día. Porque a los que le queremos sacar más provecho para que salgan más rápidamente de la UCI, si su condición de base o la enfermedad de base que lo llevó se logra manejar, son aquellos que tienen una complejidad moderada, a los cuales le podemos sacar más rendimiento en la parte funcional, mientras que los que tienen complejidad alta necesitan intervenciones más complejas para poder obtener una mejoría motora. Y la categorización en unidad de cuidado intensivo se evalúa la función respiratoria, la tos, el patrón respiratorio, los hitos motores del paciente y el BOR. Ahí también se obtiene una puntuación de baja, mediana o alta complejidad y determina la cantidad de intervenciones que va a tener el paciente en UCI o el paciente de cuidados intensivos. Esta categorización nosotros previo a la pandemia la realizábamos, y la realizábamos en la UCI como en la UTI, y ahí determinábamos el número de atenciones que iban a tener nuestros pacientes, a menos que surgiera algún tipo de evento adverso. Por lo tanto, ¿qué preguntas son las que se deben realizar cuando uno quiere realizar un plan de rehabilitación? Son, ¿cuáles son los criterios recomendados en orden a movilizar y activar a los pacientes de la unidad de cuidado intensivo? ¿Cuáles son las propiedades clinimétricas y psicométricas recomendadas para cuantificar las funciones fisiológicas y las actividades de los pacientes de cuidado intensivo de acuerdo a la clasificación de la CIE? ¿Y cuáles son las intervenciones en fisioterapia efectivas para mejorar las funciones físicas y actividades de los pacientes en cuidado intensivo? Por lo tanto, la elección de instrumentos adecuados para la evaluación del estatus funcional tiene una importante relevancia, ya que al realizar una evaluación inapropiada, se puede dirigir a conclusiones incorrectas que me van a llevar a un pronóstico incorrecto, a poco beneficio de los tratamientos y en definitiva a obtener no una buena condición general del paciente. La evaluación del terapista físico en el paciente crítico permite identificar los problemas fisiológicos y funcionales, determinando la realización de una o más intervenciones, y esto debido a la inestabilidad hemodinámica, las altas demandas de FiO2 y los altos niveles de soporte ventilatorio. Por lo tanto, Muramaki evaluó la evolución funcional de los pacientes sujetos a un protocolo de rehabilitación temprana durante su hospitalización en la UCI, utilizando escalas de valoración funcional. Y esto me permite generar planes de intervención. Plan 1, pacientes postrados y sedados incapaces de cooperar con la terapia. Plan 2, pacientes postrados capaces de cooperar con la terapia y ejecutar de manera asistida la sedestación al borde de la cama. Plan 3, paciente capaz de ejecutar ortostatismo, tolerando la deambulación con asistencia para distancias limitadas. Y el plan 4, paciente capaz de caminar y tolerar un entrenamiento de deambulación progresiva. Y aquí se desarrolló un estudio en la clínica alemana por Tania Gutiérrez y Viviana Hidalgo, y ellos evaluaron cuáles eran las mejores escalas para realizar una categorización de la rehabilitación y cuál era la mejor matriz de categorización en rehabilitación del paciente crítico. Ellas determinaron que el uso de herramientas de evaluación en la práctica clínica es importante en los profesionales de la rehabilitación funcional. El uso de escalas de evaluación contribuye a mejorar el razonamiento clínico, objetivar y cuantificar las intervenciones, lo cual es esencial para la correcta práctica clínica. El uso estandarizado de escalas de evaluación clínica en rehabilitación sigue siendo un desafío importante por el tema cultural principalmente, y la adherencia de los terapistas físicos en el uso de evaluaciones clínicas estandarizadas sostenidos en el tiempo. Entonces, ¿por qué estas escalas no son utilizadas? Factores personales, factores laborales y factores de las propias escalas. Tenemos los factores personales, en que existe la poca iniciativa del equipo a poder utilizar estas escalas como herramientas de valoración del paciente. Los factores laborales es por un número delimitado del staff de profesionales, que los cuales por lo general uno busca tomar el menor tiempo posible para poder realizar la mayor cantidad de intervenciones posible. Y los factores de las propias escalas, que hay algunas escalas que son un poco engorrosas de poder desarrollar.
Las escalas de evaluación entonces recomendadas y más validadas en las unidades de paciente crítico son el score de MRC para evaluar la fuerza muscular, el S5Q para evaluar principalmente las funciones de atención del paciente, el hand grip para evaluar la fuerza de prehensión del paciente, el score de Borg, el test de marcha de 6 minutos, y el FSS-IQ, que es el score de función de estatus funcional del paciente en las unidades de cuidado intensivo. Y con eso la clínica alemana desarrollaron esta matriz de categorización de la rehabilitación motora en los pacientes críticos, por lo cual ellos determinaron con esto, de acuerdo al puntaje que se obtiene con la aplicación de la escala, se categoriza el paciente en baja complejidad, moderada complejidad y alta complejidad. Y por lo tanto, como ya lo expliqué anteriormente, ¿quiénes son los que reciben la mayor cantidad de atenciones en rehabilitación motora? Son los pacientes que tienen mediana complejidad, porque con ellos podemos obtener el mayor beneficio, más que con los que baja complejidad o los que están en cierto sentido con una polineuropatía muy importante o una miopatía muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice? Un tema en cuestionamiento son las movilizaciones pasivas. ¿Por qué no se hacen las movilizaciones pasivas? Porque estas se realizan cuando el paciente no es capaz de cooperar, o tiene una fuerza muscular muy precaria o muy limitada. ¿Por qué? Porque tiene una miopatía considerable, porque tiene una polineuropatía considerable, pero el paciente tiene un S5Q mayor o igual a 3. Por lo tanto, el paciente está consciente, tiene una capacidad de atención, una capacidad de concientizar el movimiento. Entonces yo ahí, ¿qué es lo que voy a tener? Estos reflejos de protección, no le voy a generar daño, no voy a hacer movilizaciones que sean agresivas para él, que generen ruptura de la fibra muscular, y por lo tanto al generar ruptura va a generar liberación de mediador inflamatorio, y su círculo inflamatorio va a ir aumentando. Por lo tanto, la movilización pasiva se hace cuando el paciente es capaz de cooperar, pero tiene una fuerza muscular precaria. Y ahí se aplica también la escala de movilidad en las UCI, en donde se evalúa la movilidad, principalmente se evalúa la alta, o al egreso de la UCI, en donde se clasifica al paciente si puede realizar ciertas actividades como sentarse al borde de la cama y realizar ejercicio al borde de la sentado al borde de la cama, la transferencia pasiva a las sillas, si está sentado sobre la orilla de la cama, si puede generar bipedestación, si realiza transferencia de la cama a la silla, o si hace una marcha estática, o camina con asistencia. Y el gran score que se utiliza en las unidades de paciente crítico, el FSS-IQ, que es una medición de la función física especialmente diseñada en los pacientes UCI, y tiene una buena consistencia interna. Es apropiada para evaluar el estatus funcional del paciente crítico, idealmente posterior al 4.º día de la admisión hasta al alta de las UCI, y incluye tareas más apropiadas como el giro en cama, la transferencia del supino al sedente, el sedente al borde de cama sin asistencia, si es capaz de sentarse y pararse, es decir, evaluar la transferencia, y si es capaz de deambular. Y esta evaluación toma alrededor de entre 10 a 30 minutos de acuerdo a la experticia del evaluador. Por lo tanto, las recomendaciones para la movilización en cuidados intensivos son los criterios de seguridad principalmente para realizar una movilización temprana, propiedades clinimétricas y psicométricas del paciente, realizar el tipo de intervención de acuerdo a los componentes del FIT. Por lo tanto, ya no es movilizar por movilizar, sino que esta movilización tiene que tener una frecuencia, una intensidad, un tipo y un tiempo. ¿Por qué? Porque ahora se busca trabajar no solo lo musculoesquelético, sino que también lo cardiovascular. Entonces ahora el ejercicio se hace ya más organizado, más protocolizado. Se generan intervenciones activas en pacientes que son capaces de seguir instrucciones, intervenciones pasivas en pacientes que no son capaces de seguir las instrucciones. Y ahí muestra, la intervención pasiva son los ejercicios de movilización, con un cierto orden de repeticiones, con una frecuencia de 1 vez al día, se hace esta movilización
en las bicicletas estáticas o los movilizadores pasivos por 20 minutos, se hace la electroestimulación alrededor de 60, con una duración de 60 minutos. Entonces, y la movilización activa lo que ya busca principalmente es hacer un tipo de rehabilitación mucho más global, por lo tanto, lo que más se beneficia es el ejercicio cardiovascular. La marcha, la bicicleta, si pudiéramos tener un tremlin, hacer los ejercicios de resistencia, de balance, de fuerza muscular, usar TERABAN, mancuerna, todo lo que nos permita trabajar al paciente de manera mucho más global. Entonces, lo que se busca en los pacientes es la frecuencia del ejercicio, el tipo de ejercicio que se va a realizar protocolos de ejercicio de intervención, ya sea para los pacientes que están conectados a ventilación mecánica, como los pacientes que ya han sido weaneados, cuál es la cantidad de repeticiones que se van a realizar por los ejercicios y la intensidad de esto. Por lo tanto, siempre lo tenemos que programar de acuerdo al fit. Entonces, de acuerdo a las mediciones realizadas, lo que se está de acuerdo es que la mayor dependencia en terapia física de un paciente hace que éste requiera una mayor cantidad de intervenciones durante un día, más que un mayor tiempo de intervención, para lo que debe ser tomado en cuenta a la hora de gestionar los recursos. Es decir, estos pacientes se benefician con muchas intervenciones durante el día, más que una o dos intervenciones por mucho tiempo durante el día. Y las herramientas de evaluación son necesarias para fundamentar la priorización y categorización de la dependencia kinésica de los pacientes en las UPC. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que evitar principalmente con la movilización o con la rehabilitación integral del paciente crítico son los eventos adversos, es decir, que un paciente se nos fatigue, que un paciente se desmaye, que un paciente desature, que tenga un aumento de la frecuencia cardíaca, que tenga un aumento de la frecuencia respiratoria, porque en definitiva no estoy logrando lo que busca la rehabilitación integral. Y aquí este cuadro me pareció muy bien en el sentido que va ordenando un protocolo de movilización que tienen los chinos, y es un estudio que se hizo hasta diciembre del 2019, lo cortaron con la pandemia. Pero igual lo publicaron hasta lo que alcanzaron a realizar del estudio, y aquí lo más importante que yo creo que son los cuadros iniciales. ¿Cuándo es la iniciación de la terapia? Entre las 48 a las 72 horas del ingreso del paciente a la unidad crítica. ¿Cuáles son una de las cosas más importantes? El estado de conciencia. Es decir, tengo un S5Q mayor o igual a 3 y un SAS de 3 a 4. Si no cumple con esos objetivos, en realidad no es mucho lo que yo voy a lograr con relación a la movilización temprana. Y ahí hacia abajo muestra todos los eslabones de seguridad que se deben tener previo a la movilización del paciente. Si nosotros ya nos enfocamos a post-pandemia, para poder obtener una rehabilitación integral, y es algo que hace mucho tiempo hemos tenido reuniones, previo a la pandemia habíamos logrado que tuviéramos mayor horas de permanencia de terapia ocupacional, y también habíamos logrado que en ese momento fonoaudiólogo, que era Conrad, fuera por mayor cantidad de veces y ciertos días determinados a la UPC a realizar rehabilitación principalmente. Con esto de la pandemia esto se ha perdido porque van a haber pacientes específicos, pero de acuerdo a las orientaciones del desarrollo de la rehabilitación de las unidades críticas de los años entre 2018 y 2025, la recomendación de los profesionales no médicos que deben intervenir en una rehabilitación integral son kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo y asistente social. Que es para que nosotros en definitiva pudiéramos decir estamos haciendo una rehabilitación integral. Aquí hay un estudio que fue una carta al editor, que todavía no se ha publicado, que es un estudio que hizo Rick Gosling en el Hospital de La Havana en Bélgica, y que habla acerca de los pacientes COVID. ¿Cómo es el enfoque que han hecho acerca de la rehabilitación del paciente de COVID? Ellos han tenido los mismos problemas de nosotros, pacientes que son ventilados, que una vez que se destetan del ventilador son trasladados rápidamente a otras unidades de menor complejidad porque se necesitan los ventiladores. Por lo tanto, su egreso de pacientes con un MRC menor a 48 puntos ha sido bastante alto.
La debilidad adquirida en UCI por el uso de sedación y bloqueo neuromuscular ha aumentado catastróficamente. O sea, al alta de la UCI tienen alrededor de un 52% de pacientes con un MRC menor de 48 puntos. Y al alta hospitalaria, cerca del 27% de los pacientes tienen un MRC menor a 48 puntos, mientras que si uno lo veía de manera habitual, era cerca del 7% de los pacientes que a la alta hospitalaria tenían un MRC menor de 48, y principalmente lo veíamos que eran los pacientes neurológicos propiamente tal. Por lo tanto, el COVID lo que ha permitido es que no se pueda hacer movilización temprana, porque dentro de los rangos de seguridad está contraindicado en relación a la calidad de pacientes que nosotros estamos teniendo, y está llevando a que a la alta hospitalaria los pacientes tengan un síndrome post-cuidados intensivos mucho mayor. Y de ahí viene todo este dilema de lo que va a ser la rehabilitación post-alta hospitalaria en los pacientes con COVID. Pero ellos en realidad han sufrido lo mismo de nosotros. La debilidad adquirida en UCI ha ido en aumento drásticamente. Lo mismo que ha pasado con la valoración de la escala de movilidad en UCI, que los pacientes salen bastante deteriorados, y en la evaluación del Bartel a la alta hospitalaria, los pacientes tienen muy disminuida lo que son sus actividades de la vida diaria en comparación al estado previo al ingreso a las unidades hospitalarias. Por lo tanto, las prácticas de rehabilitación deben entregar resultados que permitan poder generar objetivos para el paciente crítico. Describir la frecuencia, los efectos fisiológicos y seguridad en la rutina de la terapia de rehabilitación en los pacientes ventilados mecánicamente. Realizar reportes longitudinales de los cambios generados en fuerza muscular, rango articular, estatus funcional durante la hospitalización. Realizar un programa de entrenamiento completo que consista en un entrenamiento de resistencia cardiopulmonar y entrenamiento de la musculatura periférica, que incluyan mejoras tanto en la mecánica pulmonar como en el estatus funcional de los pacientes de las unidades críticas.